La próxima cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Quiero enfatizar la palabra sobrenatural. El cristianismo se caracteriza por lo sobrenatural. Una vez leí todo el libro de los Hechos, observando para ver qué pasaría si yo quitara toda la referencia a los hechos sobrenaturales manifestados. Es decir, no solo experiencias internas sobrenaturales, sino hechos visibles que se perciben con los sentidos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, y al final descubrí que ni uno de los 28 capítulos se quedaría intacto si elimináramos lo sobrenatural. Y esa es la única guía que nos dan las Escrituras de cómo Dios quiere que opere la iglesia. No podemos obrar eficazmente y hacer la voluntad de Dios simplemente por nuestra propia habilidad natural. Tenemos que tener la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones principales de esa habilidad son los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, mencionados en 1 Corintios capítulo 12. No vamos a buscar la Escritura, pero examinaremos una declaración de Pablo que me parece importante. En realidad resume lo que estoy diciendo. 1 Corintios 4, versículo 20. Primera de Corintios 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es cuestión de teología. La teología tiene su lugar. No es cuestión de argumentos, ni de pruebas intelectuales. Se trata de la demostración del poder sobrenatural de Dios. Quisiera leer las palabras de Pablo en 1 Corintios 2 capítulos atrás. Los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan lo que dijimos acerca de Gálatas 3? ¿Qué es lo que la brujería encubre en la iglesia? A Jesucristo crucificado. Pablo dijo, no voy a interesarme sino en esto, en Jesucristo crucificado. Recientemente estaba predicando en una congregación en Jerusalén donde hay muchos judíos y señalé que por lo general lo que el pueblo judío aprecia más que cualquier otra cosa es el conocimiento. Aquí vemos a un judío que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, es muy poco común, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Pablo dice, y estuve entre vosotros en debilidad y mucho temor y temblor. Y ni una palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con E mayúscula, es decir, del Espíritu Santo y de poder. Este era el secreto de Pablo. ¿Por qué apoyaba su ministerio con poder el Espíritu Santo? Porque se concentraba en Jesucristo crucificado. Podemos usar todo tipo de teorías y de sermones y de citar declaraciones de muchas personas doctas. Con eso el Espíritu Santo se aburre. Pero cuando empezamos a levantar a Jesucristo crucificado, Él dice, tengo testimonio de esto. Creo que esa es la necesidad principal de la iglesia de hoy día, especialmente aquí en este país. Actualmente estamos rodeados de musulmanes, ¿se dan cuenta? Millones de musulmanes. Y no hay nada que podrá alcanzar al musulmán sino la demostración de lo sobrenatural. Y tenemos una oportunidad. En vez de tener que ir a ellos, ellos vendrán a nosotros. No podríamos ir a su nación y proclamar el Evangelio porque nos encarcelarían o ejecutarían. Pero Dios ha dispuesto que ellos vengan acá. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Es hora de que la iglesia se levante y diga, les demostraremos que Jesús está vivo. Esto se lo digo sin costo adicional, no está en la guía, pero es verdad. Volvamos un momento a 2 de Timoteo capítulo 3, solo por un momento. Solo quiero señalar allí algo.
Recuerden que todo esto es acerca de los últimos días. Ese es el tema de todo el capítulo. Segunda de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés. Janés y Jambres eran los magos de Egipto que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Lo que Pablo está diciendo es que una contienda como la que surgió entre Moisés y los magos de Egipto en la corte de Faraón se producirá en esta época, entre los siervos de Jesucristo y los que practican el ocultismo. Y la respuesta no va a estar en la teología. Es una lucha para ver quién tiene más poder, quién tiene mayor poder. Y los magos de Egipto tienen mucho poder. Los 3 primeros milagros que hizo Moisés también los pudieron hacer ellos. Lograron convertir sus varas en culebras y el agua en sangre. Y lograron hacer subir las ranas del río. Todo eso era sobrenatural. Pero cuando Moisés siguió haciendo otros milagros, dijeron, esta es la mano de Dios, esto va más allá de lo que nosotros hacemos. No sé si alguna vez se habrán puesto a pensar en Moisés. Me simpatiza mucho Moisés y Aarón. Fueron allí con una vara y Faraón dijo, muéstrenme lo que pueden hacer. Creo que fue Aarón que le echó la vara al suelo y se convirtió en una culebra. Parece increíble, pero Faraón no quedó muy impresionado. Les preguntó a sus magos, ¿pueden hacer esto? Dijeron sí. Echaron sus varas y se convirtieron en culebras, pero pasó otra cosa. La culebra de Moisés se comió a las culebras de los egipcios. No sé si alguna vez habrán reflexionado acerca de lo que pasó después. Los magos salieron de ahí sin sus varas y la vara de Moisés se puso mucho más gruesa y fuerte. Pues así va a pasar. Va a haber una lucha y veremos qué vara gana. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, a veces digo, mira, escucha, no discutamos. Echemos nuestras varas y veremos qué culebra gana. De verdad, eso es lo importante. Lo que importa no son los argumentos, sino la demostración. Eso es lo que se necesita. Y en cuanto a los dones del Espíritu, necesitamos los 3 dones de revelación. La palabra de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. La palabra de conocimiento es la que nos muestra lo que está haciendo Satanás, cómo él está operando en el ámbito sobrenatural. La palabra de sabiduría nos muestra cómo atacar sus acciones y derrotarlo. Y el discernimiento de espíritu nos avisa cuando estamos enfrentando algún poder demoníaco. Estos dones se necesitan urgentemente en la iglesia de hoy.